Buenos días, nos vemos nuevamente, ahora con la continuación del tema cálculo de distancias mediante funciones trigonométricas. Ahora vamos a resolver dos ejercicios en donde veamos una aplicación práctica de lo que es justamente el cálculo de distancias. Comencemos con el primer problema. Bueno, comencemos con el siguiente ejemplo. Dice, un caminante se encuentra a 1 kilómetro de distancia de la base de una torre, observando con un ángulo de elevación de 12 grados una bandera que ondea en su punta. Calcula la altura de la torre. Bueno, comencemos con este ejercicio. ¿Qué es lo que debemos hacer con el texto que tenemos o que el texto que se nos proporciona? Construir una figura, construir un triángulo rectángulo. Y los datos que se me dan son justamente los datos que voy a ir anotando en este triángulo. Se me proporciona el ángulo de elevación, en donde está el observador de elevación porque está observando la parte superior de la torre, donde se encuentra la bandera y mide 12 grados. La distancia que hay entre el observador y la torre, que es de 1 kilómetro, nosotros lo vamos a trabajar en metros, o sea 1000 metros, 1 kilómetro son 1000 metros, para poder obtener la altura de la torre, obviamente también en metros. Y tengo aquí mi triángulo rectángulo, aquí ya dibujé el ángulo de 90 grados, se me está solicitando la altura, que si observo es el cateto opuesto del triángulo, y tengo este dato de 1000 metros, que como observo sería el cateto adyacente del mismo ángulo. Entonces digo, busco el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente para el ángulo que se me da. Opuesto y adyacente, observo que es entonces la tangente la que voy a usar. Y escribo, tangente del ángulo, cateto opuesto H, entre cateto adyacente, mi. Mi incógnita, entonces lo despejo. 1000 que divide, pasa multiplicando. Entonces H es igual a 1000 por la tangente de 12 grados. Por último, únicamente tomo mi calculadora y tal como lo tengo escrito aquí, 1000 por la tangente de 12, 212.55. 212.55. Como ya lo transformé en kilómetro a metros, entonces estos serán metros. Justamente la altura de la torre. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí dice, calcula el área y el perímetro del siguiente triángulo. Observamos cuáles son los datos, es un ángulo y es uno de los catetos. Y me están solicitando el área y perímetro. Para esto necesito calcular la altura y necesito calcular la hipotenusa para determinar el perímetro de la figura. Bueno, entonces continuamos con este ejemplo. Me están solicitando el área y el perímetro de este triángulo. Para calcular el área, acuérdate que la fórmula es base por altura entre 2. Conoces la base, pero no conoces la altura. Debemos calcularla. Y para calcular el perímetro es la suma de sus tres lados. Necesito calcular la altura y necesito calcular esta hipotenusa que le estoy llamando X. Entonces, cuando yo calcule H y X, podré realizar todos los cálculos. Entonces, primer paso, poder realizar los cálculos de H y X. ¿Cómo? Pues como ya lo estamos haciendo con el cálculo de distancias mediante funciones trigonométricas. Ok, bueno, para el ángulo conozco el cateto adyacente y busco, si voy a encontrar H, el cateto opuesto. Observo que entonces voy a necesitar la tangente y escribo tangente de 48 grados, cateto opuesto entre cateto adyacente.
15 que divide pasa multiplicando. 15 por la tangente de 48 grados es igual a h. Tomo mi calculadora y realizo la operación. 15 por la tangente de 48. 16.65. ¿Qué unidades estoy utilizando? Metros. Vamos con el cálculo de x. Bueno, recuerda que conocemos el cateto adyacente, pero ahora voy a buscar la hipotenusa. Entonces, adyacente e hipotenusa será coseno. Y entonces digo, coseno de 48 grados es el cateto adyacente 15 entre la hipotenusa x. Ahora la incógnita está en el denominador, entonces digo, x que divide pasa multiplicando. X que divide pasa multiplicando. Coseno que está multiplicando a la x pasa dividiendo. X es igual al 15 y este coseno lo pasamos del lado derecho dividiendo y realizamos la operación. Entonces digo 15 entre el coseno de 48 grados. 22.41. Metros, que son las medidas que estoy utilizando. Ya puedo entonces yo realizar los cálculos que se me solicitaban al principio. ¿Qué es el área? El área es base por altura sobre 2. La base es 15. La altura, donde está 16.65 sobre 2. Y digo, 15 por 16.65 entre 2. Entonces el área será 124.87 metros cuadrados. Recuerda que el área se mide en unidades cuadradas. Perímetro. El perímetro recuerda que es la suma de todos sus lados. Entonces ya tengo 15 más este otro lado que es 16.65 más el otro lado que es 22.41. 54.06. Metros lineales, ya que el perímetro es la suma de 3 longitudes en este caso. Hasta aquí con el video. Recuerda suscribirte a mi canal. Me encuentras como Joel Fuentes Vargas. Dale a la campanita para que te enteres de todos los videos que estoy subiendo. Y por supuesto, dale un poderoso like. Hasta pronto.